marcando ahí. ¿Sí? Es importante, chicos, que ustedes puedan estar en este lugar. Yo le doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, a Dios. ¿Sí? Le doy gracias, le doy gracias. Hoy lo que les quería compartir, chicos, está relacionado al poder estar con cada uno de nosotros conectados con la palabra de Dios. ¿Cómo es esto de estar conectados? ¿Sí? Creo que es bastante sencillo el poder imaginarnos cada uno de nosotros un pendrive, ¿no? En el pendrive, ¿qué tenemos? Información. Nosotros cuando lo conectamos a la compu, lo hacemos para descargar información o para recibir información que luego la vamos a estar viendo. Si de esta manera nosotros lo hacemos, es porque tenemos una necesidad, ¿no? Porque si no, no es necesario para cada uno de nosotros el recibir información, directamente ni siquiera me tomo el tiempo de conectar un pendrive, ¿o no? ¿Sí? El hecho de que cada uno de nosotros pueda estar conectados con el Señor, con su palabra, habla de la necesidad que nosotros tenemos, el hambre que tenemos de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar cómo son las decisiones, cómo deben ser las decisiones que debemos tomar nosotros en el transitar diario. ¿Sí? El estar en la presencia de Dios es algo divino. La obediencia a la palabra de Dios es la clave del crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Es en lo cual cada uno de nosotros debe estar velando, ¿sí? Para estar en los planes del Señor. Para que el Señor pueda cumplir en cada uno de nosotros el propósito que tiene en su iglesia, que nosotros podamos ser una extensión de su mano, ¿sí? Para extensión de su reino, que podamos bendecir. Dios nos pide a cada uno de nosotros, chicos, que respondamos. ¿A qué? A su palabra. ¿Hace tanto tiempo muchos de nosotros asistimos a la iglesia, asistimos los sábados, domingos, para capacitarnos y aprender de su palabra? Pero el Señor nos pide algo. Que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cada vez que nosotros en nuestros hogares abrimos la Biblia y leemos, es para que nosotros pongamos en práctica esto. ¿Les habrá pasado a alguno de ustedes leer en su devocional a la mañana y a la tarde ni siquiera acordarse? O venir un domingo a la congregación y después llegar a casa y alguien te pregunta, che, ¿qué predicaron? Y uno se queda pensando, y al ratito nos acordamos otra vez. Ah, sí, era esto. Gracias. La palabra de Dios debe ser el espejo para cada uno de nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios nos confrontamos a nosotros mismos y vemos en qué condición cada uno de nosotros nos encontramos y Dios nos da las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros podamos revertir la situación. ¿Sí? Cuando leemos su palabra nos examinamos a cada uno de nosotros. El salmista comparte su palabra en el Salmo 119, versículo 106, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué importante poder tener esta clase de reflexión, ¿no? Decir, lámpara es a mis pies, ¿sí? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos hablando, ¿no? Que seguimos los pasos de Dios, que podemos ver bien cuáles son los pasos de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros podemos seguirlo. Podemos ver, ¿sí? Que dice que el lumbrera, ¿sí? Es en mi camino. En la vida nosotros, chicos, atravesamos diferentes circunstancias y tenemos muchos caminos para elegir, ¿sí? La realidad es que Dios nos muestra un camino, que es verdad y que es vida para cada uno de nosotros. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos reconocer este camino. Qué importante que cada uno de nosotros pueda estar conectado con el Señor, así como cuando conectamos el pendrive, ¿sí? Cuando nosotros estamos conectados con su palabra, aprendemos a tomar decisiones. Aprendemos a discernir cuáles son las cosas de Dios, cuáles no. Aprendemos de esta manera, pero necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra de Él en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice así: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Otra versión dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Díganme, chicos, si no es importante. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Todos creemos a la palabra de Dios? Esto es un pasaje que nos tiene que quemar a cada uno de nosotros. Nos tiene que encender un fuego adentro de cada uno de nosotros y nos tiene que encender esa chispa, ese fuego para decir, opa, mi pueblo puede llegar a perecer por desconocer la palabra de Dios. Fíjense en la importancia que Dios le da, ¿sí?, para cada uno de nosotros en esta palabra, para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida. Es casi imposible, es imposible que un creyente, que un cristiano pueda desarrollar su vida sin estar arraigado, conectado con la palabra de Dios. Es imposible, chicos. Nosotros de esa manera estaríamos siendo personas mundanas, ¿sí? Estaríamos lejos de la presencia de Dios, o personas carnales. El hecho es que nosotros tenemos que estar conectados. Cuando miramos en su interior deberíamos ver no solo el propio reflejo, podríamos ver a Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser reflejo de Cristo. Hay un pasaje que le quiero compartir, de donde vamos a desprender 3 principios. Es en el libro de Santiago, capítulo 1, búsquenlo, chicos, versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Uno de los primeros principios que quiero compartirle, que está en el versículo 25, dice, mas el que mira atentamente. Ahora le voy a compartir unas imágenes donde el primer punto dice mirar atentamente. Esta frase habla de nuestra actitud hacia la palabra de Dios que nos ha hablado a cada uno de nosotros, indicando que la persona ha tomado la palabra muy en serio y está prestando gran atención exactamente a lo que ha recibido, ¿sí? Y de esto podemos desprender 2 aspectos, ¿sí?, de nuestra actitud. ¿Lo tenemos? Otro más. Encontramos 2 aspectos, ¿sí?, de nuestra actitud. Uno es una actitud de determinación. ¿Cómo es esto de una actitud de determinación? Es un asunto de nuestra voluntad. Si primero vamos a dar cabida a la palabra de Dios, ¿sí?, si tenemos esas ganas de conocer la palabra de Dios y cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. A veces podemos llegar y tener la cabeza en otro lado, estamos enchufados, en vez de con la palabra de Dios, estamos enchufados con otra cosa. Preocupaciones, angustias, cosas que ocupan el lugar que tiene que ocupar Dios, ¿sí?, y nosotros tenemos que darle ese lugar a Dios. Antes de seguir avanzando, me gustaría hacer un pequeño corte para que cada uno de nosotros podamos cerrar nuestros ojos un pequeño instante. Para que oremos, chicos. Para que tengamos una determinación, ¿no?, para darle cabida a Dios. Señor amado, Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos, Señor, en esta noche, Padre Santo, que nos quites de cada uno de nosotros, Señor, toda distracción, Señor, que pueda haber, toda preocupación, toda distracción que podamos tener en cada uno de nosotros, Señor, la quites en el nombre de Jesús. Que podamos estar todos nosotros conectados con tu palabra, que podamos recibir lo que tu Espíritu Santo, Señor, está derramando en esta noche, papá.
Que tu palabra, Señor, no sea simplemente un simple conocimiento para nosotros, sino que por sobre todas las cosas la podamos poner en práctica. Señor amado, sea tu nombre glorificado por sobre todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una actitud de determinación. Es un asunto de nuestra voluntad. Si primeramente nosotros le vamos a dar cabida a la palabra de Dios. Esto es importante si le vamos a dar cabida o no, ¿sí? Es importante si vamos a responder a la palabra de Dios o no. El pasaje de Santiago hablaba de que había personas, ¿no?, que por ahí simplemente son oidores. Y hay otras que son hacedoras de la palabra. Muchos de nosotros a veces podríamos llegar a haber estado tomando decisiones a pesar de que conocíamos la palabra de Dios, pero bueno, decimos, bueno, Señor, acá vos no entrás. Pero no se lo decimos así de esta manera, con estas palabras, ¿no? Lo hacemos con nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque en el momento de buscar el consejo de Dios, nosotros empezamos a tomar decisiones propias. Asistí tantas veces los sábados, asistí tantas veces los domingos y otros días de la semana, como por ahí en otras congregaciones hay. Pero a la hora de tomar decisiones dejamos al Señor al costado. Dejamos su palabra, esa que nos está hablando a nuestro corazón, al costado. ¿Sí? ¿Sintieron alguna vez el Espíritu Santo decirles a ustedes, no, mira que estás tomando mala decisión? Así no. Y el Señor nos insiste, ¿sí?, en revelarnos de su palabra, aquella que escuchamos los sábados, que leemos en los devocionales y demás. Tenemos que fijarnos nosotros si vamos a responder a la palabra de Dios o no, si vamos a ser simples oidores o queremos marcar una diferencia, si queremos estar en los planes de Dios. ¿Cuántos quieren estar hoy en los planes de Dios? ¿Cuántos somos los que queremos estar en los planes de Dios? Sepan, chicos, que ustedes están llamados, cada uno de ustedes, a cumplir el propósito que Dios tiene en sus vidas. Ese propósito que va a marcar a muchas personas. En donde Dios se va a manifestar a las personas, en donde cada uno de ustedes va a ser un instrumento para la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener convicción, chicos, cada uno de nosotros tiene que tener convicción de que queremos ser hacedores de la palabra. Queremos hacer, no quiero ser una persona que está sentada simplemente recibiendo y reclamando siempre el recibir. Yo quiero recibir, quiero recibir, quiero recibir. ¿Sí? Y muchas veces nos quejamos cuando no recibimos nada, ya sea de las personas o demás. Cuando nosotros tenemos que estar enfocados en dar. Cuando tenemos que estar enfocados en ser una extensión de la palabra de Dios. Ir a ser discípulos a las naciones. ¿A quién les dices? Si no es a sus hijos, a cada uno de ustedes, a mí, a cada uno de nosotros. Tenemos que estar enfocados en esto, en conocer más la palabra de Dios, ¿sí?, para llevar adelante el propósito que Él tiene en la vida de las personas. El siguiente punto es una actitud de sinceridad. Una actitud de sinceridad. Debemos tomar en serio lo que oímos de Dios. Debemos creerle a Dios cuando nos habla. Debemos creerle al Espíritu Santo cuando nos revela sus verdades a través de su palabra. Debemos creerle. Esto es una actitud de sinceridad y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Sería prácticamente imposible poder hablar a otras personas cuando yo no lo experimento. Yo no experimento la plenitud de vivir en la palabra de Dios. Es necesario, chicos, que primeramente, antes de querer ir y hacer muchísimas cosas y demás actividades, poder ser conscientes que tenemos que primeramente vivir la palabra cada uno de nosotros. No podemos salir al mundo y decirle, mirá, vos tenés que hacer esto, esto y lo otro, y cuando me doy vuelta yo estoy repitiendo lo que la otra persona repite. En esto encontramos la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de estar conectados con la palabra de Dios. Es imposible, ¿sí?, es imposible poder hacerlo de esta manera. El Señor nos manda a cada uno de nosotros que primeramente estemos con Él y luego enviarnos hacia afuera. Este es el orden, chicos. Pasamos al siguiente punto que dice que necesitamos hacer lugar para que Dios hable. Esto va a incluir una preparación del Espíritu, en donde vamos a tratar de estar tranquilos, donde alabamos. Estas son ayudas en esta área que necesitamos tomarnos un respiro con el Señor. Yo preferencialmente lo tomo a la mañana, cuando leo la palabra, en el devocional. Me levanto, todavía no di un paso afuera, porque en el momento que doy un paso afuera ya empiezo el orden de todas las cosas que tengo que hacer.
ya estoy pensando, hago esto, después esto, salgo de acá, me voy para acá, me voy para allá, tengo que hacer esto y lo otro. Empiezan todas las responsabilidades y obligaciones que cada uno de nosotros tenemos. Así imagino que le debe pasar a cada uno de ustedes, con el estudio, con el trabajo, con las diferentes actividades que ustedes deben tener cuando salen de su casa, ya porque ya tienen más o menos planificado todo lo que tienen que hacer en el día, ¿o no? Es importante que apartemos un tiempo para el Señor, en donde podemos sentarnos, estar tranquilos, silencio, no hay nadie, poder estar conectados de esta manera con la palabra de Dios. Tenemos que tener una preparación de la mente. Es bueno tener en nuestra mente algo en que estemos pensando y orando y que sea algo en especial de las Escrituras para estimularnos y darnos dirección. Es importante poner en oración cada una de las circunstancias que cada uno de nosotros está atravesando. Poder contarle al Señor, mirá papá, me está pasando esto, necesito dirección, leemos la Biblia y el Señor nos va a mostrar cuál es la dirección, cuáles son aquellos caminos que yo tengo que tomar con respecto a las decisiones que tengo que tomar día a día. Una preparación de la vida. Esto significa organizarnos para que haya tiempo. Cuando buscamos a Dios nos va a fortalecer y nos va a animar para todas las cosas que tenemos que hacer. En el versículo 31 de Isaías capítulo 40 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de nosotros llegamos a fin de año y necesitamos fuerzas? ¿Sí? Y lo primero que pensamos, vacaciones, ¿no? ¿Cuántos piensan en leer la palabra de Dios, estar conectados y decir, Señor, dame fuerzas? Somos poquitos, ¿no? Tenemos que estar conectados, chicos. Es necesario. Él nos va a dar descanso, Él nos va a fortalecer, Él nos va a animar a cada uno de nosotros. Esto es estar conectados con el Señor. El siguiente punto dice, necesitamos tomar en serio lo que Dios dice, aprender a meditar en las Escrituras. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto, nuestra mente llega a ser más disciplinada. Podemos discernir con mucha más claridad cada una de las circunstancias que nos toca vivir. Tenemos que madurar en esto. La palabra de Dios nos ayuda a madurar y a tomar buenas decisiones. Tenemos que aprender, esto para mí también, a tomar apuntes. ¿Sí? Ustedes tienen la revistita, pueden estar tomando apuntes de todo lo que Dios nos va a compartir en esta noche a cada uno de nosotros. Es algo que yo también lo tengo que hacer, porque por lo general en nuestra congregación se suben los videos de las prédicas. Así que bueno, agarro y bueno, no tomo apunte, no tomo nada, total, después en la semana entro a internet, pum, doy play y escucho otra vez lo que el Señor me quería compartir. Pero esto no va a quedar acá nomás, ¿sí? El que nosotros podamos reflexionar en los apuntes que tomamos cuando se comparte de su palabra, ¿sí? Es precisamente para esto, para meditar en su palabra y después ponerla en práctica. Si no, ¿qué sentido va a tener? Esto tiene que ser algo que se arraigue en cada uno de nosotros, que llegue a ser parte de tu vida, de nuestra vida, antes de hablarlo, ¿no? Debemos probar siempre en lo que se está hablando, si es de Dios o no. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener este discernimiento? Conociendo la palabra de Dios. Si no me paro acá, vendo frutas y todos compramos, ¿sí? Es necesario que ustedes examinen lo que se comparte. Pero para poder hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Estar conectados con la palabra de Dios. En esto vemos la importancia, chicos, en que seamos una iglesia sana, en que nosotros podamos levantar la mano. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto lo tomo. El segundo punto que quería compartirles habla de seguir haciendo, ¿no? Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia, chicos, es la palabra clave para el crecimiento de cada uno de nosotros. Esto tiene que ser clave y fundamental, la obediencia. A través de la obediencia nosotros vamos madurando, vamos pasando a otro nivel, en donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas.
en donde el ministerio, ¿sí?, también es reflejo. Se va a evidenciar esto. No solo cuando nosotros vamos a la iglesia con una Biblia bajo el brazo, sino que las personas pueden ver en cada uno de nosotros a Cristo. Cuando vamos al colegio, ¿sí?, el no ser partícipes de las cosas que a veces se hablan, los videos que se comparten, los mensajes que a veces se comparten, los grupos y demás. El hecho de ser obedientes a la palabra de Dios hace que cada uno de nosotros marquemos una diferencia. Que seamos luz en donde nos encontremos. Tenemos que ser luz, chicos. Estamos llamados. Somos hijos de Dios. Cristo murió por cada uno de nosotros. Fíjense en la importancia que cada uno de nosotros tenemos en los planes de Dios. Fíjense qué importante. No nos restemos valor, chicos. No nos restemos valor. No nos revolquemos en aquellas cosas que nos ensucian. Porque nosotros tenemos que estar limpios delante de la presencia de Dios. Limpios a sus pies. Buscando conocer de su palabra y buscando obedecerla. ¿Sí? Ser hacedores de su palabra. Tenemos que ser hacedores por conocer la palabra de Dios. Habíamos compartido que en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, hablaba, ¿no?, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? En el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando hablamos de vergüenza, estamos hablando de ciertas actitudes que podemos estar llevando adelante, ¿sí?, que nos avergonzaría sacarlas a la luz, ¿no? Por lo general, las cosas, cuando nosotros desobedecemos, tratamos de ocultarlo, lo hacemos con las personas que a lo mejor no son de la congregación, lo hacemos por afuera, ¿sí? Y este pasaje habla de que nos presentemos a Dios aprobados. Tenemos el Espíritu de Dios cada uno de nosotros y Dios nos puede ver a cada instante. No que lo hagamos de esta manera simplemente porque, bueno, me está mirando, bueno, lo tengo que hacer, sino que lo hagamos por amor, ¿sí? El creyente, el discípulo de Dios, toma decisiones. El creyente, el discípulo de Dios, es obediente. Nuestra vida tiene que ser la prueba del amor que tenemos a Dios. ¿Sí? Hay una alabanza que dice así de esta manera, ¿no? Nuestra vida es el reflejo del amor que tengo hacia ti. ¿Sí? Nosotros tenemos que orar a Dios y pedirle que aumente el amor que nosotros tenemos por Él, que lo aumente, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra sabiduría, que aumente nuestro entendimiento, para que nosotros podamos presentarnos delante de Él como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es esto de usar bien la palabra de verdad? Simplemente es que somos obedientes, que tenemos que ser obedientes. Esto es usar bien la palabra de verdad. ¿Cómo lo hago? Conociéndola. El siguiente punto dice, por aplicar la palabra de Dios. Es una preciosa dirección de Dios para nuestras vidas, que nos la dio a través de su palabra. Y estas verdades, chicos, fundamental, como les dije, es necesario que la pongamos en práctica. Necesitamos tener dirección en esta vida. Nosotros podemos hacer un simple ejercicio ahora y pensar en nuestra mente, ¿no? Decir, bueno, hoy hay tantas cosas en el mundo, personas reciben consejos y demás, vemos imágenes en el Facebook sobre autoayuda, de montones de cosas, ¿no?, que lejos están de la voluntad de Dios. Lamentablemente vemos cómo le va al mundo, vemos cómo les va a los matrimonios, vemos cómo les va a los noviazgos, vemos cómo les va a las personas por estar lejos de la palabra de Dios. El versículo, que les había compartido de Oseas hablaba, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? La paga, el pecado es muerte. ¿Sí? La gente muere, chicos. La gente muere por falta de conocimiento. Tenemos que estar en sus planes. Tenemos que compartir de su palabra. Tenemos que compartir el Evangelio.
esta palabra de verdad, esta palabra que salva, esta palabra que es poderosa. Tenemos que estar en sus planes, chicos. Tenemos que ser esa generación que se levanta, que no se avergüenza de compartir la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación de las personas. Es poder de Dios, chicos. No podemos callarnos. ¿Cuántos de los que están acá pueden levantar la mano ahora y decir, bueno, yo disfruto de las bendiciones de Dios, disfruto de las decisiones que hoy puedo tomar tomado de la mano de Dios? ¿Cuántos son los que podemos levantar nuestra mano? ¿Sí? ¿Cómo poder negárselo a las personas sabiendo que es bueno para uno? ¿O no es bueno? ¿Amén? Es bueno para nosotros. ¿Qué más para aquellas personas que no tienen esperanza? Que si nosotros estamos en su palabra, tenemos poder de Dios para salvación. Tenemos que estar conectados, chicos. No podemos compartir la palabra de Dios en la vida a otra gente sin primero cada uno de nosotros haberla vivido. Es una parte real, ¿sí?, de hacer la palabra de Dios. Ahora les quiero compartir un pasaje en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, que dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿cuántos de los que estamos acá hemos creído en Él? ¿Amén? ¿Cuántos creímos en Él? ¿Cuántos los hemos aceptado como Señor y Salvador? Bueno, esta es una palabra para cada uno de nosotros. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Primeramente tenemos que ser libres nosotros. ¿Cómo voy a hablar de libertad a las personas cuando yo todavía soy preso del pecado? ¿Cómo voy a hablar a las personas si todavía no vivo la palabra de Dios? El pasaje dice: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y quién es el discípulo si no es aquella persona que obedece a Dios? ¿Sí? Que está en los planes de Dios. Este es un discípulo. Aquella persona que está en los planes y que busca impactar al mundo. No solamente estar sentado recibiendo conocimiento, sino es aquella persona, el discípulo es aquella persona que escucha y pone en práctica y sale adelante. Confiado, ¿sí?, no de las circunstancias, sino confiado en Dios que está al lado mío. ¿Amén? Nos apoyamos en esto, chicos, en Dios. Necesitamos vivirlo para darle libertad a las demás personas. Esto nos trae a cada uno de nosotros la posibilidad de ser bienaventurado. Tremenda bendición resulta de vivir en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hay un pasaje precioso en el Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pasamos al segundo y al tercero. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos queremos que todo lo que hagamos prospere? ¿Cuánto queremos triunfar en nuestros estudios? ¿Cuánto queremos estar en los planes de Dios a través de nuestra profesión? ¿Sí? ¿Cuántos queremos triunfar, tener un buen trabajo, un buen noviazgo? ¿Cuántos quieren tener un buen noviazgo acá? A ver, nos parece, pusieron coloraditas. Es importante, chicos. Tienen que ser de bendición. Oren chicos por sus novios, chicas por sus novios. Si todavía no lo conocen, oren. Los chicos también, oren por las futuras novias, ¿sí? Oren por ellos, bendíganlos, pídanle al Señor que les dé fortaleza, que puedan resistir las tentaciones, que nosotros también podamos resistir las tentaciones, ¿sí? Y que cada uno de nosotros podamos disfrutarlo, así de esta manera. Decía el último pasaje, el 3, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando aprendemos a vivir en la palabra, chicos,
cuando nosotros tenemos este hábito de leer su palabra, de meditar y de ponerla en práctica, esto se vuelve cada vez más como una delicia. Su palabra dice que es como miel, ¿sí?, a nuestro paladar. Es como miel a nuestro paladar, la disfrutamos. Ponemos a leerlos, ¿sí?, y cuando ponemos en práctica vemos que la palabra de Dios es fiel y se cumple en la vida de nosotros y decimos, wow, esto es verdad. Dios es real, su palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Entonces nosotros nos vamos a buscar todavía más y más del Señor porque sé que es bendición para mi vida. Porque soy bienaventurado por estar en sus caminos. Porque soy bienaventurado en no haber estado en silla de escarnecedores. Porque soy bienaventurado, chicos. Busquemos estas bendiciones de Dios. Queremos tener buenas relaciones con nuestros padres, busquemos la dirección de Dios. Queremos ser buenos hijos de nuestros padres, busquemos la dirección de Dios. ¿Cuántos de los que están acá hoy reniegan con sus padres? Muchos, ¿no? Sí, a mí también me pasó. Mi hija, a ver si levantó la mano por ahí. Después vamos a ver en casa, ¿dónde estás? Bueno, no la veo, pero bueno. Bueno, es importante, chicos. ¿Quién quiere vivir en un ambiente, en una casa donde hay guerra? Creo que nadie. La verdad que nadie. En un matrimonio, en un noviazgo donde hay bombazos para todos lados. Cuando nosotros aprendemos a estar en los planes del Señor, cuando estamos conectados con su palabra, cuando la ponemos en práctica, estas cosas empiezan a desaparecer. El lugar en donde nos movemos, en vez de ser un lugar de guerra, es un lugar, ¿sí?, de bendición, en donde yo puedo bendecir a la otra persona, en donde la otra persona es de bendición para mí. ¿Por qué no estar en los planes de Dios si es bueno esto? ¿Sí? Pero después nosotros decimos, oh, che, me va así, me va esto, me va lo otro, pero yo voy a la iglesia, yo le hago caso a mamá, le hago caso a papá. ¿Sí? Y nos quejamos muchas veces, ¿no? Tenemos que meditar y reflexionar, chicos, cómo nos encontramos hoy. ¿Qué tan lejos de la palabra de Dios hoy nos encontramos? Si nos encontramos un poquito lejos de la palabra de Dios, chicos, vuélvanse. Vuélvanse a la palabra de Dios. Que esto va a tener gran impacto en su vida, va a tener gran impacto en su familia, va a tener gran impacto en su colegio, en sus amistades. ¿Sí? Y así la iglesia se expande, porque la gente ve a Cristo en cada uno de ustedes. Cuando hay más de Cristo, cuando hay más de su palabra en cada uno de nosotros, hay menos de mí. Cuando hay menos de mí, quiere decir que hay menos egoísmo, hay más de Cristo, hay más de su amor. ¿Sí? Empezamos a reflejar esto, que pensamos más en los demás y menos en mí. ¿Sí? Que busco el bienestar de la otra persona. Entonces las personas esto enseguida lo detectan. ¿O no? Enseguida detectan. Al cristiano las personas lo detectan. Como a Pedro. A Pedro le dijeron en algún momento, hasta tu manera de hablar, ¿sí?, te delata de que vos estuviste con Cristo. Y él decía, no. Nuestra manera de hablar nos delata a nosotros que somos hijos de Dios. Nuestra manera de escribir mensajes nos delata que vivimos en su palabra. Nuestra manera de pensar nos delata que estamos en su palabra, ¿o no? Hagamos una evaluación. Hagamos una evaluación y hoy no nos vamos a ir de este lugar hasta que le pidamos a Dios, ¿sí?, que empiece a hacer una sanidad en cada uno de nosotros. Que nos permita, que nos dé la fuerza para poder volver a conectarnos con su palabra. Cuando conocimos del amor de Dios, los primeros pasos eran terribles para cada uno de nosotros. Una alegría inmensa, no podíamos dejar de contarle a la gente, che, ¿sabes que estoy yendo a una iglesia? Conocí de Dios, vos no sabés qué espectacular, la gente, los amigos. Y tanto. Dios cambió esto en mí, Dios cambió lo otro. Y no podemos parar de hablar. Sin embargo, pasa el tiempo y parece que nos desenchufamos. Perdemos esa conexión como si fuese la de Wi-Fi. Nos empezamos a alejar, empezamos a perder conexión y empezamos a conectarnos con otras cosas. Otras cosas que a lo mejor resultan atractivas para nosotros. Más atractivas que la palabra de Dios.
pero nos estamos alejando. Y eso es lo que creemos en ese momento, que es más atractivo la palabra de Dios. Pero cuando estábamos en su camino, al principio era todo hermoso. Pero por estar alejándonos, empezamos a perder señal. Empezamos a perder señal. Y empezamos a vivir como el mundo vive. Y empezamos a quejarnos, empezamos a maldecir, ¿sí? Empezamos a quejarnos de por qué no recibo. Ay, pero y este, y fíjate el otro, y aquella, y aquel que dijo, que piensa. Cuando en realidad yo tengo que estar en los planes de Dios, ¿sí? Enfocados en dar a los demás. Y no tan solamente recibir. Si Dios me mandó a que yo ponga manos a la obra, que sea una extensión, ¿sí? Que yo cumpla el propósito que Él tenía en mí. No me mandó, no hay relatos en la Biblia que mande a alguna persona simplemente que se siente, que venga los domingos y nada más. Entonces cuando nosotros encontramos este propósito y podemos vivirlo y vemos las bendiciones que Él trae para cada uno de nosotros, es miel va a nuestro paladar. Entonces vamos para allá. Y seguimos todos, alentándonos todos juntos, como iglesia, como cuerpo. Todos unidos, chicos, sin mirar lo que hace este, el otro. Obviamente que sí, nos alentamos, ¿no? Nos alentamos, pero totalmente enfocados en Cristo. Si vengo a la iglesia, es por Cristo, por mi relación con Él, por mi conexión con Él, para que mi conexión sea más fuerte. Vengo por eso, no vengo por la persona que está al lado mío. Tenemos que sacarnos eso de nuestra cabeza. No es la persona que está al lado, enfrente, atrás, no es la persona. No es excusa decir, no, por aquella persona yo ahora me aparto. No es excusa, chicos. El estar conectados con la palabra de Dios me hace mirar a Cristo. No me hace mirar los defectos de la persona. ¿Sí? Nosotros tenemos que crecer en esto, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser de bendición, chicos. El tercer punto, que lo tenemos que hablaba de ser bienaventurado. Del pasaje que compartimos en Salmos, ¿no? Cuando vivimos en la palabra viene a hacer lo que dice. La razón de esto es que mientras compartimos la palabra de Dios, empezamos a compartir todo lo que la palabra de Dios es en sí. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y el 11, dice así de esta manera. Dice, así será mi paladar que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No volverá la palabra vacía. La palabra de Dios en nosotros alcanzará los propósitos de Dios para nosotros si la obedecemos y vivimos según ella. Cuando vivimos según su palabra, Dios alcanza el propósito para cada uno de nosotros. Para la iglesia, chicos, alcanza ese propósito. Tenemos que ser una iglesia sana, una iglesia dinámica, una iglesia que empuja. Tenemos que estar en los planes de Dios. No esperemos, ¿sí? Decir, bueno, vamos a ver si alguien por ahí toma la iniciativa. Tomémosla nosotros, salgamos hacia adelante. Podemos decir que la palabra de Dios es poderosa y siempre que Dios habla, algo pasa. Él habló, ¿sí? Y las cosas fueron creadas. ¿Sí? Génesis. Él nos habla, su palabra tiene poder y algo tiene que pasar acá. Algo tiene que pasar acá. Es una palabra poderosa. La palabra de Dios lleva poder en sí misma. Cristo es la palabra de Dios y la manifestación de que todo lo que Dios quiere declararnos a cada uno de nosotros. Necesitamos entregar nuestra vida. Necesitamos estar dispuestos a entregar nuestra vida a Él. No a medias tintas. Todas nuestras áreas de nuestra vida. Todo, absolutamente todo de nosotros. ¿Quieren ser prosperados, como decía su palabra? ¿Quieren deleitarse en sus verdades? ¿Quieren ser de bendición a aquellas personas que aman y que hoy no están acá? Pero no porque diferentes circunstancias no pudieron llegar acá. Estoy hablando de aquellas personas que no conocen del amor de Dios. ¿Quieren ser de bendición para ellos, chicos?
reafirmen su conexión con el Señor. Necesitamos entregar toda nuestra vida a la palabra de Dios y dejar que hable en nuestra vida por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cuando oímos la palabra de Dios necesitamos responder como el Espíritu Santo nos lo pide a cada uno de nosotros. No nos va a compartir algo para que no hagamos nada, para que sigamos sentados y después nos vayamos a casa y nos pregunten, che, ¿qué compartieron? Después te digo, después me fijo en internet, seguramente lo grabaron, ¿sí? Si no se comparte en internet, tomamos nota. Tomamos nota y cuando llegamos a casa, al sumo si nos preguntan, sacamos el machete y decimos, compartió esto, esto y lo otro. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, necesitamos responder como el Espíritu Santo nos lo pide. Como dijimos al principio, la obediencia es la clave del crecimiento en Dios. Necesitamos llegar a conocer la palabra de Dios estudiándola según nos capacita el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Tenemos que estudiarla, chicos. Tenemos que estudiarla. Cada uno de nosotros elige una profesión, ¿no? Aquellas personas que quieren seguir una profesión, quieren capacitarse, ¿qué tienen que hacer previamente a esto? Estudiar. ¿Es algo importante el estudio o no? Díganme si no es importante también la vida a cada uno de nosotros en Cristo. ¿Sí? Díganme si no es importante un noviazgo en las manos de Dios. Pero para tener un noviazgo también me tengo que capacitar, tengo que conocer lo que Dios quiere para mi noviazgo. Tengo que meditar y conocer esto. Pero las chicas tendrían que preguntarse cada una de ellas, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que fijar en el peinado, en el pantalón que usa? ¿En la facha que tiene? ¿Qué cosas me tengo que fijar? ¿Me tengo que fijar cómo trata a sus padres? ¿Cómo es su relación con el Señor? ¿Será importante eso? O mejor, no, me lo chamullo y después veo lo que dice Dios y bueno, y le predico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sí. Fijarse en el interior de la persona, ¿decís? Es importante que nosotros conozcamos a la persona, ¿sí? Es muy importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Pero a la luz de las verdades de Dios, su palabra. Es importante tener una amistad primero, ir conociendo a la persona y ver esos detalles chiquititos que nos muestran las personas. Todos empiezan a mostrar detalles de la persona. Entonces nosotros tenemos que estar viendo esas cositas. Cómo es su relación con sus padres, cómo si está involucrado en el ministerio, cómo me habla y demás cosas. Tenemos que ver cada uno de esos detalles, ¿sí? Pero para hacer estas cosas tenemos que conocer la palabra de Dios. Y si ustedes quieren tener noviazgos, ¿sí? Súper bendecidos, capacítense, chicos. Conozcan cuáles son las características que Dios, hoy no le voy a compartir características así en el noviazgo, capaz que en otra oportunidad seguro, pero tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiar. Necesitamos vivir en la palabra de Dios porque si lo obedecemos va a alcanzar en nosotros, ¿sí? El propósito de Dios para nosotros. Yo quiero estar en los planes de Dios. Espero, chicos, que ustedes también quieran estar en los planes de Dios, ¿sí? Que puedan decir, heme aquí, Señor, acá estoy, quiero ser un instrumento en tus manos, quiero ser de bendición para aquellas personas que me rodean en el colegio, familiares, amigos, vecinos. Quiero estar conectado con tu palabra. Quiero hacerlo de esta manera. Y si hasta hoy muchas veces te fallé, muchas veces escuché lo que tenías para mí y escuché lo que tenía que hacer yo y hice oído sordo y dije, bueno, Señor, me hago el tonto y hago la mía, te pido perdón. Tengamos esta sinceridad, chicos, de admitir también cuando nos equivocamos y cuando le damos la espalda a Dios. Él es fiel y justo y nos va a perdonar. Cuando nosotros nos acercamos con un corazón sincero, consagrado a Él, humillado y nos ponemos a sus pies. Y Él, a través de su palabra, nos va a seguir mostrando más de su amor para nosotros. Y nosotros podemos ser instrumento para las personas. No la dejemos de lado, chicos. No la dejemos de lado. Yo sé que ahora yo se lo muestro así, pero todos tienen la aplicación, ¿no? Así que pueden levantar sus celulares y hacer así, ¿sí? Y decir, bueno, papá, quiero hacer tu voluntad. Quiero conocer más de tu palabra. ¿Sí, chicos? Quiera Dios
seguir trabajando en cada uno de nosotros. A lo mejor no estamos en óptimas condiciones, pero sepan que el Señor va a cumplir el propósito que tiene en cada uno de nosotros siempre y cuando le abramos nuestro corazón y digamos, heme aquí. Dios lo bendiga, chicos. Vamos brincando ahí.